Seguimos con mucho más de Primera Página, 7 de la mañana con 13 minutos de este martes 16 de julio. Seguimos conversando con Luis Vicente León, economista y también director, presidente de Data Analysis. Dejamos en la parte anterior las condiciones de esa elección. En primer lugar, la disposición que hay en el oficialismo para poder ir a ese escenario. Quedamos con una segunda idea al aire. Claro, el segundo tema es, a ver, supón que se ponen de acuerdo en que hay que ir a una elección presidencial, además competitiva, que permita rescatar la posibilidad de legitimar un gobierno nuevo. Incluso la oposición... Esa competitividad pasa por la renovación de las autoridades, por la validación de los partidos políticos. Ahí viene el tema. Ahí viene la negociación de qué significa competitivo para las dos partes. O sea, porque yo tengo una visión de competitividad que puede ser completamente distinta a la visión del chavismo, por ejemplo. Es decir, el chavismo puede decir que, bueno, yo te cedo a ti, oposición, 2 miembros en el CNE, en el actual, y nosotros ponemos 2, y después nos ponemos de acuerdo sobre un presidente neutral. Sí, esa puede ser una propuesta de competitividad al CNE, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo te diría? Yo te diría, si yo soy la oposición, no participo en un proceso electoral donde el CNE no es absolutamente renovado y distinto, pero además tampoco participo si esa institución electoral tiene que reportar a una sala electoral del TCJ o a una sala constitucional del TCJ que está cooptada por el chavismo. ¿Por qué? Porque entonces la institucionalidad no es una institucionalidad transparente o equilibrada. Pero sobre este punto hay una visión particular que tienen algunas corrientes como COPEI y otros partidos, que en el entendido que ¿por qué pedir la renovación del CNE, entendiendo que en 2015, con las mismas condiciones, con el mismo CNE, se logró el 70% de la Asamblea Nacional? Sí. ¿Por qué hoy pedir una renovación? Porque cambiar la Asamblea Nacional no es lo mismo para el chavismo que perder el poder de la revolución. Porque son dos. Porque tú podías también tomar decisiones que tomaron para minimizar la capacidad. Pero en esas condiciones se ganó. Pero ¿qué haces tú si pierdes la presidencia de la República? Pero en esas condiciones se ganó, claro, que es a lo que vamos. Mosca, yo no estoy diciendo que no puedas eventualmente ganar, si en una gran mayoría eso es posible. Pero tú también tienes elecciones posteriores a la de esa asamblea, donde la acción del CNE fue completamente distinta a la que ocurrió ahí. Es decir, ya se protegió. También sabe lo que puede perder. Tú, pero además, te lo voy a vender de la manera, desde una visión opositora. Sí, desde una visión opositora, la elección tiene que cumplir 2 condiciones. Primero, tiene que ser competitiva, es decir, que tenga que garantizar que las instituciones son instituciones absolutamente serias para garantizar el resultado. Pero lo segundo es aún más importante. Lo segundo es que la gente lo crea. Es decir, que los opositores sientan que su voto va a ser respetado. Porque si no, tú puedes tener el CNE que te dé la gana, y la institucionalidad que te dé la gana, y los observadores que te dé la gana. Si los venezolanos no creen que esa elección es competitiva, no van a votar. Pero y si no votan, lo que va a ocurrir es que en efecto el chavismo va a ganar. Pero eso también es parte... Pero no porque sea mayoría, sino porque se abstiene. Hay una desmotivación del voto. Pero la motivación del voto también es responsabilidad, y entramos en el tema de las candidaturas, también es responsabilidad del liderazgo político. Tenemos un liderazgo político en oposición que ha desmotivado el voto en los últimos años. Por supuesto. ¿Cómo levantar eso en el corto plazo? Ahí está, en el entendido de que pudiéramos ir a unas elecciones. Ahí está su necesidad fundamental de presentar una renovación institucional que le dé solidez a la visión competitiva de una elección. Si tú no haces eso, la oposición ni drogada va a participar en una elección. Mira, hay 2 elementos en la negociación que están vetados, que no van a ocurrir, que la probabilidad es 0 en la negociación. 1, no es verdad que el chavismo va a negociar la salida de Maduro antes de la elección. Sí, si tú estás esperando ir a esa negociación y lograr que Maduro se retira, que Guaidó toma el gobierno de transición para ir luego a una elección competitiva, es decir, la propuesta cese, usurpación, gobierno de transición, elección. ¿Es posible negociar eso? Mira, no, 0. Maduro no va a salir en una negociación antes de una elección. Ahora, al revés,
Es posible que la oposición acepte participar en una elección sin las condiciones competitivas garantizadas y poder garantizarle al pueblo que esa elección va a ser una elección que refleje su mayoría. Cero. Pero allí también habría que ver entonces el tema de... Aquí estuvo Timoteo Zambrano y decía que difícilmente esta negociación avance si vamos a un acuerdo definitivo, que es necesario que en este proceso se den acuerdos parciales. ¿Qué disposición habría en la oposición? Porque estamos hablando del tema de la competitividad de las elecciones y pasa por muchos factores, el TSJ, la sala constitucional, la sala electoral, pasa por la renovación del CNE. ¿Qué disposición habría en la oposición de entender que el gobierno puede o no ceder en la renovación de las autoridades, en la modificación de las garantías e incluso el Poder Judicial, que no tiene que ver con... Hay un montón de cosas que se pueden negociar en las dos partes. El gobierno puede terminar cediendo a una elección y la oposición podría terminar cediendo a unas condiciones que no son perfectas. Esas dos cosas pueden cederse. Pero hay algo que no va a ceder: el chavismo, la presidencia de Maduro hasta la elección. Y hay algo que no va a ceder la oposición: las características competitivas de esa elección. Pero son subjetivas esas características. Bueno, aquellas que sean suficientes o que le hagan sentir que es suficiente para motivar a la población a votar. Si eso no es suficiente para que la gente crea que una elección puede mostrar la posición real, no va a haber elección. ¿Por qué? Porque tendría que estar loca una oposición que va a una elección sin convencer a su base de electores de que esa elección vale la pena. Porque va a perder por abstención. Y por lo tanto, es mejor no ir que ir a una elección donde tienes garantizada tu derrota. Además, con todos los observadores internacionales en casa. O sea, tú puedes traer el observador que te dé la gana, pero ve a convencer a mi esposa que vote sin una institución seria. Cero. Es decir, no hay forma que voten. Es decir, entonces ahí está el kit. Sí, así como el chavismo no va a ceder jamás a Maduro, la oposición no va a ceder a ninguna elección que no sea competitiva. Vamos a revisar también la participación de la audiencia. Estamos conversando con Luis Vicente León, presidente de Datanálisis y también economista. Algunos comentarios que nos han llegado a través de las redes sociales, @Fundalier. 1. Los militares no se sientan porque lo que implica como mensaje por lo que implica como mensaje a la comunidad internacional. 2. No es una negociación, es una mediación. Y 3. ¿Cuál es la opción que podría poner la oposición sobre la mesa que el gobierno aceptaría para las elecciones? Bueno, primero, el gobierno hoy, igual que la oposición hoy, están arrancando sus negociaciones. Si esto es el embrión de una negociación. Pero no son desconocidos, porque hablamos de procesos de negociación que incluso tienen los mismos actores que 2017 y 2018. Son condiciones completamente distintas. Primero, fíjate, cuando tú fuiste a la negociación de Santo Domingo, el gobierno controlaba completamente el país y no tenía ni sanciones, ni necesidades, ni fracturas internas en el sector militar. Todo eso existe hoy. La presión de negociación del gobierno de Maduro hoy es infinitamente más alta. ¿Por qué? Primero, porque tiene un problema grave para manejar económicamente el país. Si tú miras cuáles son las políticas económicas del gobierno venezolano hoy, son radicalmente distintas a las que tenías en ese momento. Hoy está abierto el mercado cambiario, puedes operar en dólares, está abierto los precios, la gente fija los precios como le da la gana. El gobierno redujo el gasto público en términos reales. Hay un proceso de apertura económica. ¿Por qué? ¿Porque cambió el modelo? No, porque el gobierno perdió la capacidad de controlar al sector privado. Si tú amenazas al sector privado por precios, te van a tirar una trompetilla, porque lo que va a ocurrir es que no van a haber productos, no va a haber producción y no va a haber importaciones. Y el gobierno no puede importar nada porque está sancionado. No puede pagar, no puede hacer una transferencia, no tiene un banco corresponsal para poder traer mercancías a Venezuela. Es decir, es dependiente del sector privado. Eso no existía en la negociación de Santo Domingo. Pero además, la oposición en la negociación de Santo Domingo fue una negociación con tregua. Es decir, bajó su presión para cambiarla por la negociación. Y el gobierno también. Hoy, porque el gobierno le convenía, hoy ninguna de las dos partes ha hecho nada excepto continuar su lucha. El gobierno ataca a quien considera rebelde, mete presos, ¿sí?
exila diputados. O sea, esto está pasando hoy mientras está sentado en Barbados. Y la oposición intenta, sin duda, presionar, sancionar. Mantener activa la... Y mosca. Y si puede fracturar el sector militar, como intentó el 30 de abril, pues también lo va a intentar. ¿Qué quiere decir? Que es una negociación de guerra, en la que no hay tregua. Estás peleando, negociando, presionando, estás haciendo todo porque se está jugando en todos los tableros. Entonces esa no es una negociación comparable y por lo tanto las fuerzas de negociación de las partes son muy distintas. No quiero dejar el sabor de que yo estoy diciendo que la negociación va a ser exitosa. Estoy simplemente describiendo el proceso. Si tú me preguntas a mí cuál es la probabilidad de éxito de esa negociación en el corto plazo, te diría que es minoritaria. Hoy están lejísimos las partes y por lo tanto no estamos cerca de una solución. Y esta precisamente es una pregunta también de la audiencia. Luis Rafael Domínguez escribe, pregúntenle al invitado qué pasaría si por X o por Y este proceso de negociación entre los dos factores no prospera. ¿Qué pasaría para una Venezuela que ya no aguanta más? Lo más probable, digamos, ojalá, yo soy pro negociación y creo que no hay ninguna forma de resolver el problema y el conflicto venezolano sin pasar por una negociación. Y además creo que el proceso de cambio en Venezuela es irreversible. Vamos a tener una negociación política y vamos a tener mecanismos de cambio. Pero eso requiere tiempo, mucho tiempo. Y ese tiempo no es compatible con las necesidades de la gente, porque la gente está viviendo una situación La gente está crítica, en el medio de la polarización política. Y no solo es la gente en términos del lector o el consumidor, es también el sector privado, que está destruyéndose en el camino. Y también la infraestructura, que se está destruyendo en el camino. Entonces, probablemente, mientras estamos en ese proceso de negociación política, es muy importante que gobierno y oposición lleguen en algunos acuerdos básicos que no tienen que ver con la elección ni con la solución definitiva del problema, sino que los primeros acuerdos que se den sean acuerdos para preservar al país. Yo no puedo Pero plantear... no está entre los 6 puntos de esta primera etapa de Por ejemplo, negociación. ¿qué cosas se tienen que negociar? Por ejemplo, la flexibilización de la exportación petrolera. ¿Sí? A lo mejor, como la propuesta de Francisco Rodríguez, hay muchas propuestas sobre la mesa, que es, a lo mejor tú tienes que lograr que el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo para un permiso de colocación de petróleo a cambio de ¿qué? De comida, de medicamentos. Es una propuesta de varios sectores políticos. Eso es un elemento vital para poder dar oxígeno a la gente mientras está durando esa negociación. Yo propuse, y no he sido muy exitoso, por cierto, pero yo propuse, ¿sí? Cuando empezaron a morir los niños en el JM de Los Ríos, ¿sí? ¿Por qué se están muriendo? Porque hay dificultades. ¿Sí? Primero, porque hay un gobierno que no maneja la salud de manera adecuada, eso es obvio. Pero hay un segundo problema, que no tenía formas de hacer transferencias para pagar los kits de cambio de médula. Bueno, para mí es vital que la oposición, yo como opositor en Venezuela, porque yo soy objetivo, pero no soy neutral, soy objetivo, que es distinto. Yo tendría, sin ninguna duda, que levantar mi voz y pedir que le permitan al gobierno venezolano importar todos los kits médicos necesarios para garantizar la vida de un niño que tiene cáncer. Todos. Pero si hace eso va a ser colaboración. No importa. Según las visiones políticas. Llámame como te da la gana. Si llamarme colaboracionista, comprado, desgraciado, significa que preservo la vida de unos niños con cáncer, llámame como quieras, porque yo prefiero la vida de ese niño. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de este martes. Luis Vicente León, economista y también presidente de Data Análisis, con nosotros hoy en Primera Página. Ustedes también gracias por sus comentarios. Muchísima participación de la audiencia quedó por fuera. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por sus preguntas a nuestros invitados. Una pausa y seguimos con mucho más 728.